En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé con ellos, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, y entonces abrí mi boca y hablé. Y le dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Padre amado, que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Sé que tú eres bueno, Padre mío. Eres grande en misericordia y en poder. Mi alma te alaba y te bendice. Quiero decirte, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Dios mío. No temeremos mal alguno, Dios mío, porque hay grandes promesas de protección para nuestras vidas. Escudo y adarga es tu verdad, tu palabra, Dios mío. Padre, todo lo que se haya venido en cuerpo astral, que mis ojos no pueden ver, Dios mío, ahora te pido que mi ángeles príncipe, Padre, que en el nombre de Jesucristo los azoten, y en antorchas de fuego sean creadas y los quemen y los lleven a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús, y quedan sin poder. Te ruego que tu palabra ministre en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. La respuesta a una petición es el tema de hoy, la respuesta a una petición. Daniel es un hombre que desde el principio usted comenzó a ver a un joven que cuando fue llevado a Babilonia, en los tiempos de la captura o del cautiverio, Daniel fue hecho cautivo, y desde un principio Daniel se preocupó por buscar de Dios. Los imperios de relevancia en esos tiempos, ya lo hablé una vez, eran Babilonia, los medos Persia, los asirios y los egipcios. Eran los reyes, los imperios en esos tiempos. Pero hoy lo que voy a hablar tiene que ver con las guerras espirituales que se forman y en las cuales usted no se da cuenta. Las cosas espirituales que pasan en las partes en los sitios celestiales, en las cuales usted y yo no nos damos cuenta, porque pasan muchas cosas y nosotros no sabemos lo que está pasando. Por eso es que nuestros ojos necesitan espiritualmente ver esas cosas, analizar esas cosas,
Pero a nosotros nos hace falta algo muy importante, que de pronto es lo que aquel personaje que llega a visitar a Daniel le dice: desde que te has preocupado por entender. Desde que te has preocupado por entender. ¿Sabe que hay en la iglesia personas que no se preocupan por entender? De una persona que no entiende, no comprende. Para entender hay que comprender, y para comprender hay que entender. Hay personas que no entienden y no comprenden nada de lo que pasa a su alrededor. Pasa el tiempo y son los mismos, como unos niños espirituales, porque nada de lo que pasa alrededor lo entienden ni lo comprenden, porque no le pueden sacar una interpretación, no puede haber una comprensión de aquello que pasa a su alrededor. Por eso es que si pasa bien y si no pasa también, porque no comprenden, no entienden lo que está pasando. Por eso, cuando el apóstol Pablo le fue a hablar a los Corintios, ya en su última, la segunda carta, le dice: para que Satanás nos gane ventaja alguno a vosotros, porque no desconocemos sus maquinaciones. Y ese es un cuidado que nosotros tenemos que tener. Hay gente que dice: no, que yo para qué voy a estudiar, que yo para qué voy a... No, hay cosas que hay que estudiarlas. Hay cosas que hay que analizarlas. Hay cosas que hay que comprenderlas. Porque si la Biblia nos manda a que nosotros nos ilustremos, a que nosotros tratemos de entender cómo una persona entiende. Gloria al Señor. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que preocuparnos, y esto va dirigido, hace días vengo hablando del entendimiento, porque el entendimiento es importante. Por eso Daniel, aquí, en esta parte, él comienza a orar desde el capítulo 9. Y en el capítulo 9 tiene una impresionante revelación acerca de las 72 semanas, donde el Espíritu Santo muestra la cronología de los tiempos futuros hasta el tiempo de la gracia. 72 semanas que son un grupo de años, que una vez más adelante hablaré de esto. Pero allí, cuando dice ahí, tiene una revelación en el capítulo 9 y dice que él comienza a orar en el 9:3, y allí comienza a orar porque es importante orar. Y cuando comienza a orar, dice ahí en esa oración que él no comenzó a decir ellas ni ellos, sino en nosotros se incluía una oración humilde, una oración sencilla. Y dice que al final viene Gabriel, el que le reveló a María, el ángel Gabriel, mensajero de Dios, viene desde el trono de la gracia y le revela allí a Daniel, y comienza esa acción. Pero no me voy a detener ahí, sino para que usted vea que muchas revelaciones se reciben es por la oración, es por la búsqueda. Hay gente que no es de oración, hay gente que no es de búsqueda, que no se preocupa por orar, que no busca la intimación con Dios, porque como no ve nada, no siente nada. A veces se vuelve mecánico en la oración, a veces se vuelve una rutina nada más en la que voy y me arrodillo, y a veces hasta se pone a bostezar y a pensar y a cazar mariposas. Viene un pensamiento y viene otro, planea las cosas, pero no ora, no se comunica con Dios. Ahí no hay revelación, ahí no hay visión. Pero Daniel, después en el capítulo 10, aquí en el que he leído, el que nos vamos a ocupar, ya aquí Daniel está ya en edad, ya está bastante avanzado, y allí Daniel necesita una revelación de Dios y comienza a orar, porque Daniel estaba entendiendo que necesitaba que Dios mostrara qué iba a pasar con el reino donde estaba su jefe, y qué iba a pasar con ellos. Y dice la Biblia en el 10:2 que allí comenzó a meterse en ayuno. Porque esta es otra parte. A algunos les gusta ayunar, pero no les gusta ayunar. Hay gente que no les gusta ayunar, y que ayudan un día y quedan tan maltratados como una camisa vieja que parece que hubieran ayunado un año. Quedan deteriorados. Pero dice aquí en el 10:2 que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, y significa estar en ayuno por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días.
Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni tinto. Dice, ni me ungí con ungüento, es decir, ni siquiera se echó colonia ni esas cosas, porque eso es una manera también de sacrificarse hasta que se cumplieron las 3 semanas. Necesitaba una respuesta, porque cuando nosotros necesitamos una respuesta, una visión de Dios de algo grande, nosotros debemos de hacer algo grande. ¿Sabe? Esta carne le gusta mucho el dominio, pero de las cosas terrenales, no de las espirituales. Por eso es que las personas no tienen dominio propio, porque no ayunan. Porque la carne, si hay algo que lo detiene, es el ayuno. Por eso usted se da cuenta que lo que hace el ayuno es quitarte el brío de la carne. Por eso es que hay personas que cuando ayunan, ya uno los ve que ya no tienen habilidad. Ya uno los ve que no quieren ni reírse. Ya uno lo ve que se le quita la alegría. Ya uno lo ve que ya los ojitos se le marquitan. Por eso el Señor le dijo, no vayan con su hipocresía ahora, que cuando ayunen no pongan la carita como agua, como carne metida en agua fría. Dijo, no demuden el rostro. Es decir, no ponga cara como que está ayunando. Ponga cara de alegría. Y dice la Biblia que Daniel allí se metió en ayuno y estuvo 21 días allí en ayuno. Y a los 21 días, dice la Biblia que estaba en el río Hiddekel, que es el mismo Tigris. Estaba allí dice, y de pronto vino la visión. Vino la revelación de Dios en el versículo 5, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido a sus lomos con oro de Ufaz. Oro de Ufaz, que ese es el oro más importante en ese tiempo. Hay oro de Ofir, oro de hoy es el oro italiano, pero en ese tiempo el mejor oro era el oro de Ufaz. En ese tiempo estaba de moda el oro de Ufaz. Y vio un personaje que se le apareció y comenzó a describir en la Biblia este personaje, y dice que su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego. Los teólogos creen que esta puede ser una teofanía del Señor, pero algunos dicen que no es una teofanía porque estaba pidiendo ayuda para pelear con el príncipe que se le apareció, con el principado de las tinieblas que se le apareció. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mas sin embargo, el propósito no es detenerme allí, sino la visión que tuvo Daniel. Y a este personaje se le apareció. Y allí comenzó a describirle ciertas cosas. Venía por una respuesta de una petición. Pero déjeme decirle, había pasado algo. Había pasado algo que usted y yo no nos damos cuenta. Y es que cuando este hombre llegó, comenzó a comentarle los pormenores de lo que había tenido para llegar donde Daniel. ¿Sabe? Muchas cosas que Dios lleva a tu vida y que Dios la trae, muchas veces se presentan guerras, se presentan obstáculos para que esa bendición de cualquier índole llegue a tu vida. Y más si es algo de gran magnitud, hay oposición, hay adversidad, hay enredo, hay talanquera. Por eso es que el Señor, cuando fue a hablar de la oración y vino aquí a la tierra, habló de la oración. Y cuando fue a hablar de la oración, habló en Lucas 18 y dijo acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar con la viuda, con el juez injusto. Le dijo acerca de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe? Hay oraciones que muchas veces han sido detenidas. Y usted ve que ora y parece que no pasara, y parece que el cielo fuera de acero, o parece que el cielo fuera impenetrable. Exactamente está ocurriendo eso, porque en el cielo, aunque a usted no le parezca espiritualmente, la condición para que la oración atraviese los espacios, porque la oración, cuando usted la habla, esto, aquí cuando yo hablo por esto, las ondas sonoras van a través de este cable, llega ahí, la traspasa. Yo no estoy viendo estas ondas sonoras, pero eso alguien las puede ver a través de unas notas y puede darse cuenta y puede traducirla. Igualmente, espiritualmente, cuando usted ora desde la tierra,
tierra, entonces cuando esa oración sale, el enemigo que está rondando puede darse cuenta de tu petición y puede detenerla y obstaculizarla. Pero esa oración que tú y yo hacemos, para que tenga un poder y para que tenga algo fuerte en la presencia de Dios, debemos usted y yo estar bien con Dios. ¿Sabe que la gente piensa que todas sus oraciones y todas sus vagancias que ellos dicen llegan a Dios? No, déjeme decirle que hay cosas que no pasan ni del suelo, en el techo se quedan y no llegan allá, porque se necesita personas que estén en oración, personas que busquen la comunión, personas que busquen la intimidad con Dios. Por eso no pasa nada, porque ahí en ese cielo que usted ve, que parece que no pasará nada, ese primer espacio que se ve ahí se llama el atmosférico, que es donde está simplemente las nubes, que es donde está algo que usted puede ver, donde está eso que usted ve, donde hay dos cosas importantes, donde están todos los planetas, pero también están todos los principados, donde está la fuerza de maldad, en el segundo, en el sideral, y ahí es donde las oraciones tuyas, si usted y yo no somos de búsqueda, ahí se queda, ahí se pierde y no pasa y no traspasa eso. Eso espiritualmente tiene una incidencia, porque eso tiene principado. Escúcheme bien, tiene principado que detiene la oración, y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo afirma. Aquí cuando este mensajero vino de allá arriba, dice que para traer la respuesta de esa oración, duró 21 días peleando con un principado para poder traer, y para poder traer esa respuesta tuvo que vencer al principado ese, pero no lo venció solo, tuvo que venir Miguel, el principal de parte de Dios, que es el que cuida la iglesia, que es el que guerrero de Dios, que cuida a su gente aquí en la tierra. Tuvo que venir y pelear para poder llegar, es decir, que duró 21 días peleando para que esa petición llegara a Daniel. A veces usted cree que son fáciles las cosas. Gloria a Dios. Por eso se necesita tener entendimiento en las cosas. Hay cristianos que no hemos entendido todavía el propósito de Dios. Por eso nos da lo mismo si sabemos o no sabemos, si rendimos o no rendimos, si Dios nos usa o no nos usa, si estamos bien o estamos mal, nos da lo mismo, porque no hemos entendido. Esa es una persona que está como un palo de yarumo, es hueco por dentro, porque es vano, no es firme, no es como el Guayacán que no le entra el machete. Por eso es que una persona que tiene entendimiento, cuando esa persona va a orar, esa persona primero comienza a adorar a Dios, y luego con cordura hace una oración eficaz y comienza allí a orar, a interceder. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 9:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. ¿Sabe que la iglesia no ha aprendido a buscar del Espíritu Santo? La iglesia no ha aprendido a interceder. La iglesia se ha acostumbrado a hacer oraciones mecánicas. La iglesia no ha aprendido a orar. La iglesia no ha aprendido a interceder. La iglesia no ha aprendido a tocar el cielo. Por eso muchas veces, por eso yo considero que yo no he aprendido a orar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Y Dios. hasta ahora es que estoy entendiendo muchas cosas en las cuales hasta me avergüenzo, porque uno debe de ser consciente. Gloria a Dios. A veces no sabemos ni pedir las cosas. ¿Qué día oí? Hace poco oí decir a un predicador: ¿cómo se identifica el profeta falso? Aquel que te profetiza a ti y a la tierra. ¿Y cuál es el profeta verdadero? El que le predica tu pecado para que Dios te cambie.
Ese es el profeta verdadero. ¿Y cuáles son los profetas que vemos? Los profetas de tierra, los que le predican a la persona. Así te dice Jehová Dios, porque tú vas a cambiar, porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a poner tal y tal, te va a poner estatus, porque Dios te pondrá ya, te empoderará, te dará la dirección de los puertos, serás dueño de aviones y tal. Esa es pura profecía de tierra. De prosperidad, eso no tiene nada que ver con Dios. Y es cierto. Porque para que una persona sea prosperada y bendecida, lo primero que tiene que dejar de hacer es dejar de pecar y apartarse del pecado. Amén, gloria a Dios. Y para uno aprender a entender la respuesta de Dios, lo primero que tiene que hacer es entender qué te quiere decir el Espíritu Santo. Que a veces uno no entiende, y como no entiende, no interpreta, y como no entiende, no comprende nada de lo que el Espíritu Santo está diciendo. A veces hay cosas que pasan y uno no las comprende. Hay gente que nosotros le hemos hablado de cosas espirituales que en el plano espiritual de la guerra nos han pasado y se quedan así. Y a veces hasta ni me vuelven a hablar del tema porque creen que nosotros estamos locos, que nosotros no sabemos lo que estamos diciendo. Pero como ellos no han pasado por la experiencia, piensan que si no han pasado por la experiencia ellos, entonces ellos no tienen por qué preocuparse por entender. Y no es por la experiencia de los demás que yo tengo que preocuparme por entender. Es que si algo pasa en la parte espiritual, yo tengo que preocuparme a buscar qué es la solución. Si alguien está pasando por algo y me dice algo a mí, no sea que cuando llegue, entonces yo no entienda. Amén, amén. Gloria a Dios. Una vez le dije a un pastor, preocúpese por estudiar la guerra espiritual porque eso se necesita. Ah, pastor, o sea, pasa que no me llama la atención, no le llama la atención. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios, y eso es para todo, eso no es para el pastor, eso es para todo el mundo. En mi nombre, dijo, estas señales seguirán a los que creen. A los pocos días me llamó preocupado y me dijo, pastor, me ha pasado esto y esto, y tuve que ir allá a ayudarle, porque se dio cuenta que tuvo una experiencia. Y uno necesita estudiar las cosas espirituales. Porque Daniel dice que se preocupó por entender. Entonces cuando este enviado de Dios vino Daniel, le dijo, Daniel, no temas, pues desde el primer día que dispusiste tu corazón, oye bien, a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando uno se humilla, cuando uno se preocupa por entender, mira, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabe por qué? Muchas veces las palabras de nosotros no mueven el cielo, porque ni entendemos ni nos humillamos. Son dos cosas interesantes. Tenemos que entender, pero también tenemos que humillarnos. Y cuando Él hizo estas cosas, entonces sus palabras fueron oídas al cielo. No hubo barrera allá en el espacio sideral, no hubo principado que pudiera detener las palabras de petición de Daniel. Cuando usted es una mujer, que un hombre que entiende y que se humilla, no hay diablo que pueda detener esa intercesión tuya. No hay diablo que se pueda oponer. No hay espacio sideral que pueda detener tu oración y tu clamor. Pero hay que hacerlo en el orden de Dios. Gloria al Señor. A causa de tus palabras yo he venido. Hizo mover el cielo. ¿Será que esas cosas nada más ocurrieron con Daniel? No, Señor. Ese mismo Dios que le respondió a Daniel, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy. Ese es el mismo que todavía usted y yo, si entendemos y nos humillamos, hacemos que cosas impresionantes ocurran en su vida. Cosas impresionantes ocurren en su vida y en mi vida. Si nosotros nos disponemos a que la Biblia la pongamos en práctica, muchas cosas sorprendentes ocurrirán, porque esos tiempos, a estos tiempos, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Los que hemos sido indiferentes somos nosotros. Los que hemos
hemos dejado de humillarnos somos nosotros. Los que hemos dejado de entender la palabra de Dios somos nosotros. Cualquier profeta torcido, cualquier predicador mentiroso y embustero nos engaña porque nosotros no leemos la Biblia. Cualquiera que venga a la puerta de nuestras casas, cualquier bruja, cualquier brujo que haga una maruza, que haga una señal, nos engaña en la puerta de nuestras casas porque nosotros no hemos buscado a Dios, no le hemos entendido, no hemos comprendido y no nos hemos humillado. ¿Cómo es que va a venir un testigo de yo no sé quién a mi puerta y yo le voy a aceptar una palabra y yo no la voy a refutar? Yo tengo que refutarle porque yo sé que a mí en la iglesia me han enseñado que esa es una doctrina falsa, diabólica, y yo tengo que rechazarla inmediatamente porque ese es un mensajero del infierno que ha llegado a mi puerta. Gloria a Dios. Esta mañana llegó uno y allí iba a salir, me le paré enseguida. No, y nada, le fui refutando. Pam, 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 sin altanería y sin grosería. Pero le fui refutando de una vez, porque yo no puedo admitir que una persona de esta, que me venga a mí a traer una palabra falsa, yo por cortesía le voy a aceptar esto. Eso no es un periódico. Esos mensajes que trae, esos papeles son diabólicos. Son papeles que traen un mensaje de torcedura y de maldad. Y yo no puedo admitir, si tengo entendimiento, si no he comprendido la palabra de Dios, que un emisario de esto me traiga una noticia de esa y yo me quede analizándola. Gloria al Señor. Así que Daniel recibió una explicación. ¿Sabe? Me admira esta explicación, porque este personaje, y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta hacer. Este personaje llegó a Daniel y le dijo, no solamente que sus palabras habían sido oídas y que por eso había venido, sino que comenzó a darle detalles de lo que espiritualmente, de la experiencia que había tenido. Y sabes, compartir de esas experiencias a ti te sirve, a mí me sirve, y por eso, como está plasmado aquí, hoy se está estudiando, hoy se está enseñando, se está transmitiendo esta experiencia que sirve para crecer en la fe, para entender que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y para eso se dejó esta palabra. Por eso hay cristianos y cristianas que tienen experiencia con Dios, que deben de contarnos muchas veces algunas cosas y se quedan callados, se quedan como que no le quieren dar la gloria a Dios o no sabrán explicar. Hay cosas que son necesarias hablarlas. Por supuesto, usted sabe cuáles son los conductos a quien se les debe comentar. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, le dijo, y durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mira este principado. Cada principado maneja 12,000 demonios. Los demonios, los principados se mueven por los aires. Los principados no andan por tierra. Los principados andan por los aires. Ellos se mueven por los aires. Y son los que están en las puntas de los países, en los países de los continentes. Esos principados son los que están en la parte norte, y desde la parte norte gobiernan hasta la punta sur de los países. Esos son los principados. Ellos son los que traen toda clase de enfermedades, traen toda clase de maldades. Esos son los principados. Ellos son los que traen toda clase de vejámenes a los países, violaciones, desidia, desprestigio, inmoralidad. Ellos son los principados, son los que... Por eso es que hoy estoy hablando de estas clases de categoría, para que vea usted lo grave que era. Daniel era un hombre de oración, y mire, a pesar de ser un hombre de oración, mire cuántos días duró esa oración para que volviera. Ahora usted y yo, que no somos de oración, que casi no oramos, ¿cuánto tiempo no dura oración? Hay respuestas que ni llegan. ¿Por qué? Porque nosotros oramos 10 minutos y ya creemos que Dios
10 minutos. Uno tiene que aprender a pegarse la rodilla. Uno tiene que aprender a mover el cielo, porque hay cosas que para moverlo y para que tu voz sea escuchada necesita más tiempo de búsqueda, necesita más tiempo en la presencia de Dios, necesita más tiempo para interpretar, necesita más tiempo para conocer, porque hay gente que tiene visión con Dios, pero no comprende ni interpreta, porque les hace falta más tiempo en la presencia de Dios. Daniel estaba exhausto. Imagínense, 21 días de ayuno. Mas sin embargo, le estaba explicando las batallas que celestialmente se producían. Y esto me ha llamado la atención, porque él traía una información importante. Él trae una información para Daniel y dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Traía una explicación, y qué bonito es. ¿Sabe? Que nosotros, los siervos de Dios, deberíamos saber qué va a pasar en Santa Marta dentro de 1 o de 2 años. Y no está dando profetas de sandeces ahí. Pero nosotros deberíamos saber política, geográfica y religiosamente qué va a pasar aquí. Gloria a Dios. Este personaje le traía una explicación a Daniel. Y qué bonita actitud tenía Daniel mientras decía estas palabras. Estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Qué hombre tan noble. Estaba en tierra y enmudecido. Había aprendido, porque eso es lo que nos falta a nosotros. A nosotros lo que nos hace falta es la humildad y la sencillez. Porque a nosotros muchas veces Dios no nos revela nada porque somos muy arrogantes. Todavía no hemos doblegado esta carne. Todavía no hemos aprendido a ser humildes. Todavía no hemos aprendido a ser instrumentos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando se le apareció el Señor, dice la Biblia que temblando y temeroso. Ese es un principio de sencillez. Este hombre estaba allí enmudecido, escuchando. Por eso es que muchas veces a nosotros no nos llega respuesta de Dios, porque nosotros no hemos aprendido. Nosotros somos muy rezongones, hasta con nuestro pastor, que es una persona humana, que no nos puede resolver nada muchas veces, que simplemente es una persona que puede elevar una oración a Dios por nosotros, y muchas veces ni siquiera a ese pastor, a esa pastora respetamos. ¿Cuánto menos a Dios? Siquiera, porque si está viendo al pastor, a la pastora lo respeta, bueno, respeta a Dios, pero a veces no respetamos ni a la pastora ni al pastor. Y esto lo digo en el buen sentido de la palabra, ustedes interpretarán, pero eso está pasando en la iglesia. Y este hombre dice que estaba enmudecido allí, escuchando allí, con sus ojos enmudecidos, estaba llorando. Este hombre estaba gimiendo a ver lo que le decía, que era: mira, a nosotros nos hace falta estar en humillación. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos, y por eso es que muchas veces a nosotros se nos pasan los procesos, los dones y los ministerios que Dios quiere derramar sobre nosotros, porque nosotros no nos humillamos. Nosotros andamos, caminamos erguidos, y nosotros no le bajamos la mirada a nadie, y nosotros siempre andamos así, como burro embarcado en canoa. Nunca somos sencillos, ni aprendemos a tener reverencia contra la gente que de pronto nos va a traer una palabra que nos va a cambiar. Este hombre, Daniel, había aprendido la humildad, había aprendido la humillación, y por eso es que nosotros, hasta que no seamos procesados en la humillación y no dejemos de ser arrogantes, no vamos a escuchar una palabra de Dios que edifique nuestras vidas y que edifique a la familia y al pueblo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Daniel recibió el mensaje y para terminar dijo: y me voy. Pero dijo: pero te declararé
lo que está escrito en el 21, dice, declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y salió en defensa. Finalmente, Daniel recibe la revelación que comienza en el capítulo 11 y termina en el versículo 45 del capítulo 11. Allí Dios le da una revelación impresionante acerca de los cambios de gobierno que se iban a presentar en el momento con Antíoco Epífanes, un mandatario que estaba en Egipto. Muy pronto comenzaría esta clase de gobierno. Ese hombre se moriría y comenzaría la repartición de gobierno en 4 personas. Y eso comienza a detallarlo. Y el 11:3 dice, y se levantará luego un rey valiente, el cual domina con gran poder y hará su voluntad. Ese es Alejandro Magno. Y comenzó, desde el 11 comenzó a explicarle todos los acontecimientos que había de acontecer, tanto que al final termina hablando del anticristo cuando dice aquí, el 36 dice, y el rey hará su voluntad y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Tremendo. Terminó hablando de un gobierno que se presentaría mediáticamente, y terminó hablando de los últimos tiempos. Terminó hablando de todo lo que acontecería con el anticristo. Terminó haciéndole una revelación profunda desde los tiempos de Daniel hasta los tiempos de hoy. Por eso hubo una oposición grande. ¿Sabe? Porque cuando Dios te va a revelar algo a ti, necesita que tú y yo seamos hombres de humillación, para que humillados nada nos se salte. ¿Por qué? Porque Dios nos da una revelación de esa y nosotros no nos humillamos. Entonces nos crecemos como un globo. Entonces nos creemos el profeta de América del Norte, profeta de América del Sur y profeta de Centroamérica. Entonces me convierto en el profeta de América. Ya únicamente doy profecía es para América del Norte, América del Sur y Centroamérica. Mentiroso. Esas son personas que, si Dios en su misericordia te da una palabra profética, eso debe ser un privilegio para cada día yo humillarme más delante del Señor y no creerme que soy el gran profeta. Eso es ser un instrumento por misericordia. Gloria a Dios. Daniel termina recibiendo una visión al final, en el capítulo 12, donde ya habla de la semana, de la última semana, de la semana de la gracia. Y en ese capítulo 12 predicaré después. Dios los bendiga y Dios los bendiga. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dios les bendiga.